Amigos andaluces, ante todo, pediros perdón como castellano, a pesar de que no me considero castellano, eso me parece un constructo, me considero español, que es mucho mejor, pero pediros perdón porque y no solo fue Castilla, sino también Cataluña, vascos, gallegos, etcétera, hicieron un genocidio de los andalusíes, aunque ese genocidio no afectó solo a Andalucía, sino al conjunto de la población musulmana del país, que era la única, como dice Américo Castro, que tenía conciencia nacional y era la única realmente autóctona. Los cristianos no tenían conciencia nacional, como dice Américo Castro, y estaban ayudados por fuerzas extranjeras de Francia, incluso de Suiza, cruzados que venían aquí a hacer cruzadas contra los muradíes, la población autóctona voluntariamente convertida al Islam. Por lo tanto, ante todo, andaluces, perdón, pero este perdón nos lo debemos dar todos los españoles entre nosotros porque este genocidio se dio también en Valencia, se dio también en La Mancha y en todo rincón del país prácticamente, en la Cataluña Bella, etcétera, en Mallorca. Ahora bien, si ha habido un imperialismo castellanista hacia toda España y donde este imperialismo castellanista se ha hecho más doloroso ha sido en Andalucía, porque ha sido Andalucía la región y seguramente de toda España la región con más idiosincrasia, con más enjundia identitaria, pero ha sido la nación más lobotomizada por el castellanismo. En otras regiones el castellanismo ha sido igualmente nocivo y depredador, pero no ha, sus fuerzas no han sido tan brutales como Andalucía, porque Andalucía no le interesaba nada a la élite castellanista, no le interesaba que Andalucía resurgiera, no le interesaba que el sentimiento identitario andaluz, porque el sentimiento identitario andaluz pone en cuestión todo el mito oficialista hegemónico del españolismo imperante, del castellanismo españolista imperante. Y no les interesaba que surgiera un regionalismo andaluz, un nacionalismo andaluz, por eso mataron a Blas Infante. Pero si hay una cosa que todavía le preocupa más, porque pone en cuestión el relato imperante de la España europea, blanca, cristiana, castellana, si hay una cosa que le preocupa más, por supuesto, más que los separatismos vasco y catalán, y por supuesto más que el mismo separatismo andaluz, es una conciencia andalucista a nivel nacional española, que era la última voluntad de Blas Infante, y como se ve en su himno, y cosa que algunos andalucistas poco duchos le reprochan al propio Blas Infante, pero que fue uno de los grandes aciertos, junto a su Shahada, de Blas Infante. Blas Infante no era un mero nacionalista, sino que él quería propulsar de manera imperial, pero no imperialista, su nacionalismo andaluz al conjunto de España. Hay varios hechos, aunque el terreno identitario lo que importa son las voluntades, pero hay varios hechos que corroboran que la voluntad andalucista imperial de Blas Infante de proyectar el nacionalismo andalucista desde Andalucía, o sea, la jugada inversa que el castellanismo ha hecho, ¿no? El castellanismo ha tirarizado, ha proyectado desde Madrid su castellanismo a Andalucía y a otras regiones, Mancha, Murcia, Extremadura, Canarias, lo ha proyectado con talonarios y con poder y con represión, y cuando todo eso no ha sido suficiente, con asesinatos como Blas Infante, pues la jugada inversa sería, de manera pacífica, proyectar al revés, a la inversa, el efecto boomerang, el andalucismo de manera imperial al resto de España. Y eso sería la salvación de España. Por eso, andalucistas, os pedimos que salvéis a España de la extrema derecha. ¿Y cómo podéis salvar a España de la extrema derecha? Haciendo lo que quería Blas Infante,
proyectando una redefinición nacional del ser español desde el andalucismo y no desde el castellanismo. La base actual del nacionalismo español es el castellanismo y eso es lo que nos está matando, eso es lo que está destruyendo la convivencia, lo que está alineando a este falso nacionalismo español con la extrema europea de tipo blanco, cristiano, nazi. Y en cambio, si la base del nacionalismo español fuera el andalucismo, lo que nos hermana, como decía Blas Infante, siendo Andalucía el Magreb norte, lo que nos hermana con el Magreb sur, y así como los castellanistas llaman a Andalucía Castilla Sur, nosotros los neo-andalucistas llamaremos a Castilla Andalucía Norte. Y hay que cambiar la óptica. No es Andalucía el sur, es Castilla la Andalucía Norte. Y Andalucía es el centro. Y hay una serie de propuestas para que se vea lo voluntarista de todo este imperialismo castellano, el hecho de que la capital sea Madrid, el hecho de que el equipo nacional y del gobierno sea el Real de Madrid, la lengua oficial y falsamente llamada común, aunque no renunciamos a que exista la lengua franca, ¿no? Es necesario y eso es un ascensor social e impide que la gente que solo habla lenguas regionales pueda no asciendan. O sea, el castellano como lengua oficial única en muchas zonas, en otras es cooficial, pero en la práctica no se acaba de cumplir. El hecho de la bandera, la rojigualda, el hecho de una monarquía que viene de los reyes católicos, el hecho de que a los moriscos no se les haya dado nacionalidad, como si a los sefardíes, el hecho del acento, la dicción madrileña que se imponga hasta en los telediarios de Canal Sur y en los de la televisión de Aragón y en los de Murcia y en los de La Mancha y en los de Extremadura, etc. El hecho de que Rubén Darío no sea hijo predilecto de Andalucía, muchos datos podemos dar, el hecho de que no haya un corredor mediterráneo, y qué más, por ejemplo, bueno, los latifundios que existen en Andalucía, que son de origen castellano, de origen de los llamados grandes de España, que eran la monarquía visigótica imperialista que robó eso al andaluz y que tienen ahí sus latifundios. Y no ha habido una reforma agraria, sino que se les está dopando con PER, se les está dando PER a esos latifundistas. 10 medidas que se podrían tomar para andalucianizar España y devolverle la jugada imperial, pero de manera pacífica, y destruir a la extrema derecha y a su base castellanista. Lo diremos en acento andaluz para empezar a hacer país y empezar a dar ejemplo. La primera medida que se tomaría sería Sevilla, capital de España. La segunda medida, el acento andaluz, que sería el oficial en toda España, en los telediarios. La tercera medida, el reconocimiento como identidad andalusista, porque esto de Andalucía va más allá de la comunidad autónoma andaluza. Hay un andalusismo más universal, como son los bereberes guanches, como son Ceuta y Melilla, a los que habría que devolver, eso es otro tema, como son también los pasiegos de origen morisco y como son los de la gasería moriscos de Segovia, que todavía mantienen su lengua, los mercheros, los quinquis y los parocha de Murcia, que son también moriscos. La mayoría de moriscos hablaban con acento andaluz, así como los de Ávila. En Ávila todavía se habla con acento andaluz, porque son de origen morisco, exiliados del andaluz. Cuando hubo persecuciones de la Inquisición, se refugiaron ahí y allí fueron después perseguidos, pero se han mantenido, o sea, eran moriscos andalusíes diseminados por toda España. Uno de ellos, por cierto, el poeta catalán gitano morisco, futurista, anarquista y patriota catalán, que se llama, ¿cómo se llamaba? Papaseit, Salvat Papaseit. Papaseit es un apellido morisco de la zona del Ebro de Tarragona. Otras medidas serían
descapitalizar Madrid, llevar los ministerios a Sevilla, padre de la nación española, aparte de Bolívar, Blas Infante, y muchas más medidas que se podían tomar. El equipo de nacional, el Real Betis, y más medidas que se podrían tomar. Por lo tanto, adelante Andalucía por España y por la humanidad.